¿Cómo anda, señor López? Buenas chicas, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bien. Ay, qué linda que está, Gina. ¿De dónde venís? Ah, gracias. Hoy trabajé. Ah, hola, mi Vivi. ¿Cómo estás, hermosa? Acompañado. Bien, ¿Cómo Hoy está andas? acompañado. Hoy vino una supervisora. Me parece muy Hoy bien. tenés compañía. Tenelo cortito, tenelo cortito. ¿Cómo andas, Gla? bien, acá andamos, engordando. Ah, somos dos. No, vos sabés que vos Tres. sabés que, tres, cuatro, cinco, ¿Cómo tres? yo digo, el otro día le decía a Ani, nos matábamos de risa, le digo, ¿entraremos por el agujero de la aguja? Le digo, me parece que van a tener que abrir el portón directamente. ¿Viste la palabra que dice que el camello no entra por el agujero de la aguja? Bueno, van a tener que abrir el portón. Qué desastre, gordo. Pero vos sabés que a mí lo que me está pasando, que yo estoy en mucho movimiento ahora. ¿Viste? Porque subo escalera, bajo escalera, entro, ¿viste? Limpio, me subo, me bajo, ¿viste? Hago la cama, ¿viste? Y me estoy moviendo, cosa que antes no. Antes A estaba en mí el al auto. revés. Claro, claro, bueno, yo ahora es como que, ¿viste? Estoy como un poco más porque como, pero tendría que estar el doble por lo que como. Y ¿viste? Así que bueno, vamos bien por ahí. Bueno, chicas, las dejo. Bueno, hermosa, me La encantó Vane. verte. Ah, Que te escucho. La Vane, ahí con el mate, la Vane, qué grande. ¿Tengo tiempo de hacer mate? No, ¿no? Gerard, ¿tengo tiempo de hacer mate? No. Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Fíjense bien, número 1, de entrar con la invitación para la primera reunión. Número 2, fíjense bien la contraseña porque distingue mayúsculas de minúsculas. Entraron 6 o 7 alumnos, es decir, que no tienen ningún problema para entrar. Si se están teniendo alguna dificultad, es de ustedes, así que revisen eso. Número 1, si entraron a la primera reunión. Número 2, si están colocando bien la contraseña, hay que respetar mayúsculas y minúsculas. Así que presten atención. ¿Cómo anda lo suturral? La banda de Madero. No escucha la banda de Madero. ¿Cómo anda lo suturral? Ah, escuchan. Ah, bueno. Bueno. Qué grande, Pamela. Alto equipamiento, Pamela. Pamela. Ah, Marina ¿Dónde está? también. Pero acá tenemos High Technology. Y Juancho, mirá qué lente que se puso. A decir algo. Mira, barba. Bueno, ¿cómo están? Todo bien. Vanessa, el mate sin azúcar, ¿eh? ¿Cómo anda Casiato? ¿Todo bajo control? ¿Qué me quiere decir con eso? Que el mate sin azúcar, porque el azúcar es mala. Y está cara aparte. Bueno, en 2 minutitos empezamos. Damos 2 minutitos más a la muchachada.
está. Toma chocolatada. Toma mate. Bueno. Tiki, tiki, tiki. Profe, ¿Sí? me Diga. dijo mi prima Ángela que tengo cara de fastidio. Así que tengo que poner cara de feliz cumpleaños. Y bueno. Porque si no, mi prima me... ¿Escuchó ayer el programa, Ángela? ¿De la radio? No sé, yo sí lo escuché. Porque ella hizo una pregunta. La primera pregunta que contesté era de tu prima. Sí, no sé. La verdad que... Pará. No sé, porque no... La vi la vez pasada, hablamos un ratito, me dijo, me retó porque tengo cara de fastidio, me dijo. Hola, Junior. ¿Cómo anda Marichol López y Guillermo Rodas? ¿Cómo andan los Oscuchian? Hola. ¿Cómo andan? Tuve que entrar Bienvenidos. por otro lado. ¿Entraron? Sí, por el celular. O sea, iba a entrar por la compu, pero no pude. Bueno, prueba para la segunda hora. Dale. Bueno, empezamos, amiguines. Tomamos un momentito, vamos a orar al Señor, presentamos la actividad delante del Señor y arrancamos. Padre bueno, Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, también por esta oportunidad que nos das de poder seguir creciendo en el conocimiento de ti, de tu palabra. Gracias por la provisión de los medios, Señor. Gracias porque nos has provisto de todas estas herramientas, Señor, por las cuales no nos detenemos, seguimos avanzando, seguimos, Señor, firmes en el propósito de servirte, Señor, aún en este tiempo tan particular, tan especial, donde si en alguna manera el diablo pensó que podía detenernos, no hizo más que potenciar a tu iglesia. Padre, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que estés tomando control de este tiempo, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Usa mi vida en el nombre de Jesús, Señor, como un instrumento, como un canal, Señor, para que tus hijos reciban todo lo que hoy preparaste para ellos. Señor, llévate toda preocupación, toda inquietud, todo cansancio. Si hay cosas que están trayendo angustia, Señor, que tú te lleves todo ahora y dejes en nuestros corazones esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Gracias te damos por todo y en todo. Y nos disponemos, Señor, a recibir todo lo que preparaste. Gracias. Gracias te damos de todo corazón por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Amén. Bueno, vamos a comenzar ahí a partir de la hora 5 en la carpeta. Gerard, Bueno, dice ¿no allí- podés subir Gerard, ¿podés subir un poquito el volumen? Porque ¿El no se te mío? escucha mucho. ¿El El mío? tuyo. Sí. No, lo tengo al máximo. Porque no se te A ver. escucha. No se escucha mucho. ¿Y no me lo bajaron? A ver, dame un segundo. ¿Vos tenés tu volumen al máximo? Sí, Porque sí. lo tengo como siempre y normalmente se escucha bien. A ver. Tiki. Estoy tratando de encontrar el control de volumen, pero no lo encuentro.
Ahora se te escucha un poquitito mejor. No lo toqué todavía. Tendrías que ir, Gerard, Quizás a- porque te tenés que acercar. con botón derecho sobre donde tenés el parlante y botón derecho del mouse con el parlante y donde dice sonidos, dice configuración o en sonido, entra en cualquiera de esos dos. Y hay una solapa que dice grabar. En la solapa dice grabar tenés el micrófono. Andá a tu micrófono, propiedades. ¿Llegaste? Y ahí Lo podés tengo todo al subir máximo. los niveles, le subís al máximo, le bajás. Amplificar hasta 10 decibeles, si no después te acoplas si vos tenés el parlantito puesto. No, está todo al máximo. Así que, bueno, si yo tengo el micrófono al máximo y no me Cambia escuchan de a oído mí entonces, Gilda. con mi vozarrón, Yo me puse un parlante para que pueda escucharlo bien, porque no lo escucho sino bien. bueno, Así que todo Fiorito se va a enterar su clase. bueno, No, buenísimo. voy a entrar a auriculares. Ponelo en la ventana entonces, Vane. Que aprendan estos todos acá. Bueno, comenzamos entonces ahí la hora 5 en la carpeta. Ya está. Dice ahí, ¿Qué página es, Gerardo? ¿eh? ¿La 12? ¿La 12? La página 12 de la carpeta. Sí. Dice allí, en primer lugar, habremos de distinguir entre el Evangelio y los Evangelios. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de el mensaje de Dios a los hombres. Es el relato de cómo la encarnación Amén. de Dios en Jesucristo, su peregrinación terrenal, sus hechos grandiosos en el poder del Espíritu Santo, sus incomparables sufrimientos, su muerte vicaria y expiatoria, su gloriosa resurrección y su regreso al trono han provisto para la salvación de los pecadores. Es la buena noticia de que hay esperanza por medio de la fe en Jesús. Es decir, cuando nosotros lo que estamos estudiando son los evangelios. ¿Sí? El evangelio es ese mensaje de la buena noticia, ¿no? Que resume todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? El nacimiento virginal, su peregrinación santa y perfecta, su pasión, su muerte vicaria, expiatoria, haciendo propiciación por el pecado, su resurrección gloriosa, su ascensión y aún su reinado actualmente intercediendo por nosotros. Todo ese conjunto de verdades es el Evangelio. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los Evangelios? ¿Qué es lo que la materia que nos ocupa a nosotros? Le voy a leer la carpeta, así voy en orden. El segundo uso es posterior a la redacción del Nuevo Testamento. Es decir, que se empezó a usar después de que el Nuevo Testamento fue terminado, ¿no? Se refiere a cada uno de los 4 libros que presentan con autoridad esas buenas nuevas. ¿Sí? Ahí tiene una llamadita al pie de dónde está tomado del libro de Hendriksen. Bien, los evangelios sinópticos, aunque en la superficie presentan una narrativa sencilla, deben ser campo de un análisis cuidadoso y distintivo de parte del estudiante sincero. Las escrituras del Nuevo Testamento, y esto que voy a decir a continuación y que vamos a desarrollar, esto es sumamente importante, no solamente para esta materia, sino para entender toda la Biblia, básicamente, podría decir. Así que esto es fundamental que ustedes lo entiendan cabal y absolutamente. Y si alguno no lo entiende o le queda algo ahí que no le termina de cerrar, me pregunta y le damos la vuelta de tuerca que sea necesario. Dice, las escrituras del Nuevo Testamento que se dirigen
a la nueva compañía elegida, es decir, la iglesia, son el Evangelio de Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas. De todo el Nuevo Testamento, solamente eso se dirige a la iglesia. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y la carta, y el libro de Apocalipsis, tienen en foco no a la iglesia, sino a Israel. Esto es algo que tenemos que entender claramente. Por más que estén en el Nuevo Testamento, tenemos que ver, como dice a continuación la carpeta, dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto lo dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3. Es decir, Pablo entiende, por revelación de Dios, que a él le fue dado el dar a conocer lo que Pablo llama un misterio, que es la iglesia. ¿Por qué Pablo a la iglesia le llama misterio? No es lo mismo misterio que misterioso. Atención con esto. No es algo misterioso, sino es un misterio. Es decir, era algo que necesitaba ser revelado, que esperaba ser revelado. Perdón, me tildé. Qué bárbaro. Increíble, una pequeña mosca echa a perder el perfume, dice, ¿no? Me perdí. Bueno, decía, voy a retomar. Estaban acá los chicos jugando y demasiado cerca, me distrajeron demasiado. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esto es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Bueno, claro, no aparece, pero los profetas... No está profetizada tampoco la iglesia. La iglesia no se ve en ningún aspecto, no hay nada que hable de la iglesia en el Antiguo Testamento. El problema que tenemos que en nuestra tradición pentecostal, yo creo que alguna vez lo mencioné, dentro del paréntesis que abrí, voy a abrir corchetes ahora. Nosotros tenemos tradición pentecostal, somos pentecostales, y para mí es un motivo de orgullo ser pentecostal, lo digo con orgullo, que soy pentecostal, pero tenemos que asumir que el pentecostalismo, desde su nacimiento, estuvo enfrentado con la erudición, es decir, había una corriente de pensamiento que cuando nace el pentecostalismo, las iglesias o las denominaciones, la iglesia bautista fundamentalmente, y algunas otras en Estados Unidos, que eran, por decirlo de alguna forma, los poseedores del conocimiento, los que tenían los seminarios, etc. Cuando apareció el pentecostalismo, no solamente se burlaban de los pentecostales, de sus pocos conocimientos teológicos, de sus extravagancias, sino que llegaron a decir que las manifestaciones que había en las congregaciones pentecostales eran manifestaciones diabólicas. Entonces, ¿cómo respondió el pentecostalismo a estos que eran los dueños del saber? Desarrollando toda una argumentación defensiva con su desconocimiento bíblico. Y ahí nacieron las frases como, tomando de la Biblia fuera de contexto, ¿no? La pregunta que hacía Gilda ayer en el programa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la letra mata y el espíritu da vida. Bueno, los pentecostales decían, la letra mata, el espíritu da vida. Así que tenemos que ir a lo espiritual y dejar el estudio.
porque si estudiás te transformás en tipos como estos, ¿no? Después tomaban fuera de contexto también el Evangelio, perdón, las cartas de Juan, donde Juan está hablando de los falsos maestros en la primera carta, y dice en un momento, no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque van a tener la unción. Bueno, se refería a los falsos maestros, ¿no? Porque si no tuviéramos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿para qué Dios puso en la iglesia maestros? Como dice la carta de Pablo a los Efesios, ¿no? Entonces, el pentecostalismo nace en medio de una ignorancia sostenida, o sea, se sostiene la ignorancia. No se tiende a eliminar, sino que se sostiene. Y dentro de esa corriente de ignorancia, digo ignorancia en el mejor sentido de la palabra, no como un sentido peyorativo, sino como el desconocimiento, uno de los problemas doctrinales que entraron en las doctrinas pentecostales fue asociar a la iglesia con Israel. Creer que Israel y la iglesia hoy son una misma cosa, que son lo mismo. Es decir, que aquel Israel del Antiguo Testamento hoy es la iglesia, malinterpretando algún pasaje de la carta a los Gálatas y confundiendo con esa confusión, confundiendo todo el aparato profético de las Escrituras. Porque si nosotros consideramos que la iglesia hoy es el Israel del Antiguo Testamento y que somos uno, no somos dos, sino somos uno, es un error gravísimo y produce un montón de consecuencias doctrinales serias, sobre todo en la escatología, sobre todo en la interpretación de los evangelios sinópticos y de Apocalipsis. Cuando Pablo habla del misterio escondido, en el Antiguo Testamento no aparece la iglesia, pero los pentecostales, por ejemplo, cantábamos, había una canción que decía, ven y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios. Sus caminos nos enseñarán y andaremos en él, porque de Sión la ley saldrá y la palabra de Dios de Jerusalén. Quédense tranquilo que no canto más. Pero esta canción, lo que está diciendo, lo que cantábamos como creyentes, es que todos íbamos a subir juntos al monte de Sión y ahí íbamos a ser enseñados. Y ese pasaje, que si no recuerdo mal está en el libro del profeta Isaías, se refiere a los gentiles en el milenio. O sea, en el final de la historia, la iglesia en el cielo desciende, Armagedón, pim, pum, juicio a las naciones, empieza el milenio, Jesús reinando en la tierra sobre las naciones y la iglesia en otra dimensión, en otra historia. Y en ese milenio, en ese reinado milenial de Cristo con Israel sobre los pueblos, es donde los pueblos van a ir al monte de Sión y van a ser enseñados. No tienen nada que ver con la iglesia. Esto a modo de ejemplo, de ilustración, de que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. No fue revelada hasta que le dio la revelación a Pablo. Es decir, que de Pablo para atrás, la iglesia no aparece, pero no se entiende porque no hay revelación. Ejemplos. El libro de los Hechos, capítulo 1. Antes de que el Señor ascienda, la pregunta de los discípulos es, ¿cuándo vas a volver a instalar el reino? Estamos hablando del reinado milenial. Sí, o sea, ni hablar de la iglesia. ¿Se entiende? Ni hablar de la iglesia. En el libro de los Hechos nos encontramos en un pasaje, no recuerdo exactamente, pero creo que es por el capítulo 9 aproximadamente, donde encontramos a Pedro, que está en la casa de un tal Simón el curtidor, y Dios quiere llevarlo para que le predique a Cornelio, que es un militar romano, y a toda su casa. Y Dios, antes de enviar a Pedro, que Pedro ya había recibido el Espíritu Santo,
Pedro andaba, era el líder de la iglesia, estaba recontra ungido, en comunión con Dios. Antes de enviarlo a la casa de Cornelio, tiene que hacer toda una historia que le baja el lienzo con animales, le dice Pedro, mata y come. No, Señor. Supongo que muchos de ustedes recuerdan la historia, y si no, búsquenla y léala tranquilo después en algún momento. Pero Dios le da 3 visiones consecutivas a Pedro ahí en la terraza, y hasta que, para hacerle entender a Pedro que era necesario que hiciera lo que iba a tener que hacer, que era ir y entrar a la casa de un gentil, o sea, de un no judío. Pero no solamente era no judío, sino que además era un militar de la fuerza de ocupación. ¿Se entiende? Es decir, era algo absolutamente inmundo ritualmente hablando. O sea, Pedro después tendría que haberse purificado, ¿no? Manteniéndose en el judaísmo. Pedro le predica, y cuando el Espíritu Santo toma control de todas esas vidas, Pedro no entiende nada. Pedro no entiende qué pasó, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta por qué. Porque en el capítulo 15 del libro de los Hechos, nos encontramos con que ahí está el relato del concilio de Jerusalén. ¿Por qué se hizo el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 del libro de los Hechos? Dios lo llama a Pablo a predicar. ¿Sí? Pablo y Bernabé salen juntos, comienzan una primera gira misionera, yendo a una parte de Asia Menor, conocida como Galacia. Predica en Antioquía, en Iconio, Listra, Derbe, distintas ciudades, pueblos de Galacia, donde tiene distintas experiencias, y después va a regresar. Pero ¿qué pasa acá en este primer viaje misionero de Pablo junto con Bernabé? Pablo iba, y lo primero que hacía al llegar a una ciudad era ir el sábado a la sinagoga. Es decir, Pablo va a predicar a los judíos. ¿Se entiende? O sea, la iglesia de Jesucristo, hasta el año 50, se había desarrollado solamente entre los judíos que habían aceptado que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Pablo va a predicar al Asia Menor, y cuando llega a esas ciudades, va a la sinagoga. La sinagoga, para que todos puedan entender, la sinagoga no era un reemplazo del templo. Las sinagogas no eran templos. Las sinagogas eran centros sociales donde, entre otras cosas, se estudiaba las escrituras. Entonces Pablo va y comparte cada vez que entra el sábado en la sinagoga. Ahora bien, en la sinagoga había 3 grupos de personas, o si quieren 4. Si ponemos como cuarto grupo a las mujeres, ¿no? Pero el primer grupo eran los judíos, ¿sí? Los judíos, que vivían en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía. Los judíos de la dispersión, los judíos. Después había otro grupo, que era el grupo de los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos gentiles, no judíos, gentiles, que se habían circuncidado para participar de las provisiones de la religión judía. Y después había otro tercer grupo de los gentiles que no se habían circuncidado, pero que simpatizaban con la religión de los judíos. 3 grupos diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando Pablo entra a la sinagoga y se dirige al pueblo de Dios, específicamente a los judíos, y los judíos lo rechazan? Algunos lo sacan a las patadas, algunos lo apedrean en este viaje misionero. Eso pasa con los judíos, pero los otros, los prosélitos y los otros gentiles que habían escuchado, reciben la palabra. Y cuando lo echan a patada de la sinagoga, estos gentiles lo siguen a Pablo.
Y le preguntan, y quieren saber más, y Pablo les predica. Y pasa en la primera ciudad, y pasa en la segunda ciudad, y pasa en la tercera ciudad. Entonces, Pablo va a llegar a decir en un momento, le dice a estos judíos a los que él iba, entendiendo que era ¿cómo decirlo?, su prioridad. Y cuando los judíos lo rechazan, dice, me rechazan, me vuelvo a los gentiles, dice Pablo. ¿Sí? Entonces Pablo le predica a todos los gentiles, regresa de ese primer viaje misionero, después de haber predicado el evangelio en toda esa región de Galacia, es decir, a los Gálatas, y regresa a su ciudad, Antioquía de Siria. Estando en Antioquía, vienen de visita algunos hermanos de Galacia, algunos gálatas, y se encuentran, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo? Y los hermanos de los gálatas le cuentan, dicen, buenísimo, estamos re bien, estamos experimentando un tiempo hermoso, vinieron unos maestros de Jerusalén, le dicen a Pablo, esto lo estoy inventando, esta es una historia mía. O sea, basada en hechos reales, diría la película. Entonces dice, ¿cómo que vinieron, que fueron maestros de Jerusalén? Sí, y nos enseñaron que nos faltaban algunas cosas, que teníamos que circuncidarnos y que teníamos que guardar la ley de Moisés. Cuando le cuentan eso, Pablo se vuelve loco, pero literal, dicen que Pablo era así medio Gerardito, así medio de mecha corta, digámosle así. Entonces, cuando Pablo se entera de que fueron algunos de Jerusalén a las iglesias que él levantó y de que les dijeron, les ordenaron que tenían que circuncidarse y guardar la ley, detonó, pero le explota la cabeza y escribe en ese momento su carta a los Gálatas, que tenemos en la Biblia. Ahora, hay algo, ¿cómo decirlo? Gracioso, por decirlo de alguna forma, porque nosotros leemos nuestra Reina Valera, amada y respetada Reina Valera, y leemos algo así. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que tan pronto os apartarais de aquella palabra que os fue predicada? ¿No? Leemos eso, ¿sí o no? Ahora, vamos a hacerlo en la versión Gerardo López, ¿sí? Es una versión que está a punto de salir en las librerías cristianas. Próximamente en Certeza y en Peniel. ¿Cómo dice la carta a los Gálatas? Posta. Ustedes son tarados, no entienden nada. Todo lo que les prediqué, todo lo que les... Escuchen, este es el tono de la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo escribe re loco, enojadísimo. Por más apóstol que era, estaba muy, muy enojado. Está enojado más que nada con los maestros, que ya los va a agarrar, pero está enojado con esto, con los Gálatas. Dice, loco fui, les enseñé, les expliqué. Me mataron a piedrazo, me fui y volví. Aunque me habían matado a piedrazo y me dejaron tirado en la puerta de la ciudad, volví a entrar para seguirles enseñando. Les enseñé y ahora hacen esto. Así que este es el tono. Cuando ustedes lean Gálatas, acuérdense de esto y léanla de esa manera. Vean el enojo. Miren, al final de la carta, hay una parte donde dice, refiriéndose a este aspecto que estos maestros de Jerusalén le dijeron que tenían que circuncidarse, dice Pablo en la carta, ojalá ellos mismos se mutilasen. Así dice la Reina Valera. No me pidan que les diga como dice el original griego, ¿no? El original griego dice, ojalá que ellos mismos se amputaran el miembro completo, no una partecita, así.
Así que imagínense el tenor de esa carta. Ahora, con esto en mente, Pablo va a Jerusalén. Pablo va desquiciado a Jerusalén. Y Bernabé agarrándolo, dice, pará, Pablo, aguantá. No, que aguanté, voy a romper todo. Pero Pablo, aguantá. No vas a ir a hablarle así a Pedro, que no le voy a hablar así, le voy a hablar a Pedro, a Juan, a Santiago y al que se plante. Bueno, llega Pablo a Jerusalén, muy enojado, pero bueno, ahí lo recibe Juan, Pedro, y se arma tal lío que llevan a cabo un concilio, el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Y ahí se arma un lío bárbaro, porque estaban los maestros que habían ido a Galacia, y Pablo, ¿no? Los vio. Bueno, la cuestión es que después de la discusión, y acá esta es la clave, todo este gregré para decir Gregorio, el concilio de Jerusalén determina que a los gentiles que se conviertan no va a serles demandado que guarden ningún tipo de cosas de la ley de Israel. Lo único que le piden a los gentiles es que tengan a bien abstenerse de comer animales que murieron ahogados, que se abstengan de comer animales con la sangre. ¿Por qué les dice esto? En principio hablando de la comida. Porque ¿qué problema tenían con la comida? Que coman lo que quieran de última. El tema era que comían juntos en la cena del Señor. Porque la cena del Señor, la iglesia primitiva, no era como nosotros hacemos. Para nada. Nosotros comemos un pedacito así, de una galletita, de un pancito sin levadura, y una copita así de juguito. Ellos, la cena del Señor era, se reunían, comían todos juntos, ¿sí? Comían todos juntos. Y al final, después de terminar de comer todos juntos, partían el pan y compartían la copa. Esto era la cena del Señor, ¿no? Que yo digo, ¿por qué no la hacemos igual? ¿Por qué no la hacemos igual? En Remedio Escalada, les aviso, va a ser así la Santa Cena, así que ustedes sabrán qué van a hacer. Bueno, la cuestión es que, entonces, en cuanto a la cena esto, y después que se abstengan de fornicación, porque la fornicación era extremadamente común entre los gentiles. Entonces dicen, muchachos, esto para los que son judíos, que van a compartir con ustedes ese momento, no se lo van a bancar. Así que les pedimos por favor, ¿no? Bueno, listo. Y ahí comienzan los judíos a tomar conciencia de que los gentiles aparentemente tienen algo que ver en el asunto. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Y si no, recuerden que abren el micrófono y me interrumpen y me preguntan, por favor. ¿Sí? Pregunten todo lo que quieran, cuando quieran. Entonces, nos encontramos que en el año 50 no había todavía una revelación de lo que era la iglesia. Y a partir de ahí, Dios le revela a Pablo ese plan. ¿Está bien? Entonces, queda 1 minuto y pico, así que en cualquier momento se corta. Todo esto, ¿por qué tomo tanto tiempo y tanto? Para que ustedes puedan entender cabalmente lo que estoy diciendo. Porque es muy probable que ustedes, los que tienen años de creyente, toda la vida hayan escuchado algo diferente. Por eso hago toda esta aclaración necesaria, que no es un punto de vista mío, sino que es algo que siempre estuvo en las Escrituras y que algunos de nuestros predecesores no entendieron del todo bien. Entonces, la iglesia no es revelada en los evangelios sinópticos. Alguno podría preguntar, porque aparece 2 veces la palabra iglesia en el Evangelio de Mateo. Sinceramente, es algo que es bastante difícil de explicar en este contexto y desde este punto de vista, pero es muy probable que se le dé el uso griego
de una congregación, no en el sentido, por decirlo técnico, por decirlo de alguna forma, específico de lo que es la iglesia, sino en un uso